Nuestro hijo le envió a mi esposa esta semana una noticia que salió por un medio de comunicación que dice lo siguiente: el pastor Joel Austin, es de la iglesia de Oakwood en Houston, Texas, se paga un salario anual de $54 millones de las ganancias de su iglesia. Hizo construir un garaje especial con 20 parqueaderos para cada uno de sus autos personalizados. Su carro favorito es un Ferrari 458 Italia que le costó $270,000. Vive en una mansión de 70,000 pies cuadrados. Y en el artículo pues critican a las iglesias, porque el que escribe el artículo está a favor de que las iglesias paguen impuestos, taxes. Y el que escribió el artículo decía que con un 15% que las iglesias pagaran de taxes, se resolvía el problema de los homeless en este país, porque con el 15% entrarían $2 trillones al fisco nacional. Y el que escribió el artículo decía que yo pienso que podrían los pastores tener menos carros, menos lujosos y proveer más para los necesitados. Las iglesias protestantes también tienen y experimentan sus propios problemas y sus propias abominaciones. Pero no estamos hablando, y no vamos a hablar en esta mañana de lo que está allá afuera, sino de lo que la palabra de Dios revela en cuanto a nosotros. Después de todo, es usted y yo que tenemos que presentarnos ante nuestro Señor, ¿verdad? En el tema anterior, ponles una señal, que es el título del mensaje hoy también, hoy es la parte 2, la parte 1 fue en el primer sábado de febrero. La experiencia que tuvo el profeta Ezequiel fue traumática. Esa figura de hombre que desde los lomos para abajo era fuego y en su cabeza era resplandor, había tomado por los cabellos a Ezequiel y lo había trasladado 540 millas hasta Jerusalén. Bueno, Pablo dice si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe. Pero Ezequiel sintió esa impresión de que el Señor lo transformó, lo tomó de sus guedejas, de sus cabellos y lo transportó hasta Jerusalén. Ezequiel estaba en Babilonia también, como cautivo, ¿cierto? Pero por mucho que sea fuerte ese trauma, realmente el Señor le iba a mostrar algo a Ezequiel que era más traumático todavía. Y era lo que estaba pasando dentro de Jerusalén y especialmente dentro del templo. El templo, recordemos mis hermanos, que era el centro de la economía judía, era el corazón de la obra. Desde allí se dirigían los asuntos que tenían que ver con la salvación de las personas. Desde allí se cotejaban los asuntos espirituales. En Jerusalén era donde se hacían las doctrinas, donde se establecían los parámetros para el pueblo. Y podríamos compararlo con la conferencia general hoy, ¿verdad? En sesión, más o menos, cada 5 años cuando se reúnen. Dijimos y enumeramos 6 abominaciones que el Señor le mostró al profeta Ezequiel. Y de paso quiero decirles, mis hermanos, que uno de estos temas son bastante difíciles de presentar, ¿cierto? Porque a veces tenemos que hacer un autoexamen de lo que pasa en nuestro medio. La primera abominación que nosotros mencionamos fue la imagen del celo, ¿recuerdan? La imagen del celo. Los comentaristas dicen que se refería a la diosa Acera. Y como los paganos tenían diosas, también tenían sacerdotisas. Hoy podemos llamarlas pastoras, ancianas, etc., ¿no? Era la primera abominación. Dios se manifiesta y hasta el momento yo he escuchado que Dios el Padre es género masculino, el Padre, ¿cierto? El Hijo, el Espíritu Santo. Pero aquí había una diosa, ¿no? Una diosa.
Y entonces el pueblo pagano no solamente tenía la diosa, sino que tenían sacerdotisas también. La segunda abominación es que esa diosa era promiscua. Por intermedio de ella se había introducido la sensualidad, la moda, los adornos, el desenfreno dentro del pueblo del Señor. Las hermanas israelitas estaban vistiendo igual que las hermanas paganas. ¿Por qué? Porque estaba su medio, que estaba siendo adorada. La tercera abominación, y el Señor lo fue llevando a Ezequiel en crescendo en las abominaciones que le estaba presentando. La tercera abominación todavía era peor, porque en el templo, adentro del templo, estaban 70 ancianos. Y ustedes recuerdan que nosotros comparamos los 70 ancianos con los 70 que nombró Moisés, ¿cierto? Que Jetro le recomendó a Moisés y que el Señor le dijo a Moisés: ve adelante. Y entonces fueron los líderes del pueblo. Esos 70 fueron los que se convirtieron en el Sanedrín posteriormente. Y para el tiempo de Jesús, el Sanedrín era compuesta precisamente por 70 ancianos. Así que el Señor utiliza este número para mencionar que estaba tratando con los líderes del pueblo, con los que dirigían las cuestiones espirituales. Y ellos estaban adorando toda clase de reptiles y de bestias abominables, más otros ídolos de la casa de Israel. Cuando comparamos lo que dice Ezequiel con lo que dice Apocalipsis, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que las doctrinas que se habían introducido dentro del pueblo de Dios no eran las que Dios quería, sino que las doctrinas estaban cambiando, habían cambiado, porque la bestia de Apocalipsis tiene toda clase de reptiles y de aves y de insectos abominables, y realmente se refiere a las doctrinas. Pero otra de las abominaciones de esos 70 ancianos era que estos tenían incensarios, o sea, que eran sacerdotes. El sacerdocio era el único que se le permitía tener incensarios. Eran los que ofrecían el incienso dentro del tabernáculo. Y nosotros leímos lo que dice la sierva del Señor, que el incienso se refiere a las oraciones y a las alabanzas que se elevan al Señor. Pero el incienso de estos 70 varones, el incienso que estaban ofreciendo al Señor, era un incienso, dice Ezequiel, espeso. Un incienso espeso, un incienso contaminado. Las alabanzas que se ofrecían, estaban ofreciendo Israel, era un incienso contaminado. Parece que se habían contagiado de lo que escuchaban en el mundo y lo habían introducido dentro del santuario. Y entonces el Señor le dice: mira, ese es un incienso que es contaminado. Entonces la doctrina también estaba adulterada. También hablamos de las mujeres, ¿cierto? El Señor le muestra otra abominación: las mujeres que endechaban a Tamuz. La reencarnación de Nimrod, ¿cierto? El dios Sol. Entonces Jezabel, recuerdan, adultera o fornica y queda embarazada y dice: no, fue que el dios Sol me engendró su hijo. Y Tamuz nació el 25 de diciembre, ¿no? ¡Qué coincidencia! Las hermanas del tabernáculo de Jerusalén estaban adorando a Tamuz, dice Ezequiel. Pareciera que el Señor se adelantó unos cuantos siglos para lo que hoy existe. Finalmente, el Señor le mostró la sexta abominación. Le mostró a 25 varones que estaban entre la entrada y el altar, o sea, dentro del tabernáculo. Y esa cuarta parte, si sumamos los 70 más los 25 varones, era una cuarta parte de los que estaban dentro del santuario, eran abiertos adoradores del sol. Abiertos adoradores del sol. Estaban con la espalda vuelta al santuario, a la parte por donde se entraba al santuario, y estaban dando su rostro hacia el sol. Estos eran abiertos adoradores del sol y estaban dirigiendo la obra de Dios. Se habían infiltrado dentro de la obra de Dios y habían cambiado las cosas. A través de ellos habían venido muchos cambios dentro de Israel, dentro del pueblo.
Y el capítulo 8 de Ezequiel realmente nos está hablando de los pecados, no de las personales. Ezequiel 8 no está hablando de pecados personales. Ezequiel 8 está hablando de los pecados y las abominaciones corporativas. Era la dirigencia de Israel quien estaba cometiendo estas abominaciones. Eran las abominaciones del conjunto, eran las abominaciones de los líderes del pueblo de Dios. Y la escena se presenta, mis hermanos, como teniendo asiento en el liderazgo de esa nación, es decir, de la iglesia de Dios. Ahora entremos al capítulo 9, versículo 1. Vamos a Ezequiel, abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 9 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Un saludo a los hermanos que están conectados en Tennessee. Tenemos miembros en Tennessee, vamos a tener más miembros en Tennessee prontico, ¿cierto? También tenemos otros miembros en otras partes. Muy bien, dice: clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento, su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un, y pararon junto al altar de bronce. Y la encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Vamos a ir hasta ahí. Los verdugos han llegado, dice la Escritura. Los verdugos de la ciudad han llegado. Era un tiempo de juicio. Era un tiempo de juicio ejecutivo. Porque el juicio de Dios se divide en el juicio investigador y en el juicio ejecutivo, ¿cierto? Pero el capítulo 9 ya presenta el juicio ejecutivo. Habían llegado los verdugos a hacer juicio. Se le había terminado el tiempo a Israel. La misericordia ya no iba más. Los juicios retributivos de Dios iban a ser en proporción al desvío de la justicia y de la verdad que había tenido el pueblo de Dios. Entonces, había llegado el momento del juicio, en que Dios tomaba nota de las cosas. Y luego dice que eran 6 varones. El número 6, he mencionado en la Biblia unas 199 veces. Y los comentaristas se refieren a que el 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado el 6º día de la creación. El 6 está cerca del número 7, que es el número de la perfección. Así que pareciera que siempre le falta al ser humano algo para ser perfecto, ¿verdad? También significa que es el número del hombre en su estado de independencia, sin el cumplimiento del propósito de Dios. Así que eran 6 varones que venían, que eran los que traían, eran los verdugos, y cada uno traía en sus manos un instrumento de destrucción. Los verdugos o ejecutores aparecen aquí en forma humana, y es una aplicación primaria que representa a los babilonios. Los babilonios vinieron luego por ese tiempo y terminaron de destruir a Jerusalén. Eran los que habían de ejecutar la sentencia divina sobre la ciudad. Y la aplicación secundaria de estos 6 varones que traían, esos verdugos que traen instrumentos de destrucción, es que cuando acabe el tiempo, primero sobre quienes han profesado ser guardianes espirituales del pueblo, y más tarde sobre los impíos en general, va a venir la aplicación secundaria de esto. Es decir, el Señor va a hacer juicio. Eso es lo que dice el comentario bíblico adventista, tomo 4, sobre Ezequiel 9 y 2. La sierva del Señor, Elena de White, aplica Ezequiel 9 a este tiempo. Y es muy interesante, porque alguien puede decir, bueno, eso se refirió a Israel, fue el castigo y la cautividad que Israel sufrió.
Pero la sierva del Señor dice, esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última hora, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. La sierva del Señor está aplicando Ezequiel 9, y vamos a leer otros párrafos más adelante, a nuestro tiempo también. No podemos decir cómo es que el Señor realiza su obra de destrucción a través de los verdugos. Primero, la Biblia dice que empezaron por los ancianos que estaban en el tabernáculo, la obra de destrucción, y luego siguió al pueblo. Posiblemente hoy podemos decir que esa obra de destrucción o de separación sea a través de la obra del zarandeo en la iglesia. El zarandeo es una obra de separación, y debe haber una obra de separación. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos en eso, está enclavado en el mensaje. Sabemos que la iglesia tiene que ser zarandeada, es una obra de separación, y lo que hace la obra de separación es la verdad, es Dios a través de la verdad. Es quien es la separación del trigo y la cizaña, ¿cierto? Ahora el texto de Ezequiel dice que es el varón vestido de lino quien hace esa separación al colocar una señal. Él es el encargado de hacer la separación. No son las personas que sencillamente con un sentido, con un sentimiento o con una emoción de independencia quieren separarse de un ente organizado. No, la separación tiene que venir por la obra del Espíritu en conformidad con la verdad. Cuando usted vive y viva la verdad y los principios, inmediatamente hay una separación entre el trigo y la cizaña. Entonces, esta obra tiene que avanzar, según el capítulo de Ezequiel, la obra de separación, la obra de zarandeo, la obra de destrucción, pero más que todo, y vamos a tratar hoy en eso en esta mañana, más que todo lo importante del mensaje es la obra de señalizar, y la obra de sellar, y la obra de apartar que hace Dios con el pueblo que tenía ciertas características. Noten lo que dice Ezequiel, el capítulo 9 y el versículo 11. Dice, y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. La obra del varón vestido de lino, su exclusiva obra fue colocar una señal. Fue colocar una señal. Ahora, nosotros sabemos que el varón vestido de lino es Jesús. Y que el varón vestido de lino significa al sumo sacerdote en el día de expiación. Por lo tanto, estas ilustraciones y estos mensajes y estas revelaciones del profeta Ezequiel tienen que referirse a nuestro tiempo, porque nuestro gran sumo sacerdote está en el lugar santísimo en el día de expiación y está vestido de lino. Y la obra que él hace ahora es la obra de separación y señalización de los que viven los principios del reino de Dios. Eso está en perfecta consonancia y en perfecta conformidad con la palabra del Señor, con Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 11. Y los versículos 1 y 2, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Nosotros ya hemos estudiado esta profecía a la luz del contexto de hoy. El pastor Benjamin y el pastor Heradio nos han hablado mucho de Apocalipsis 11, 1 y 2. Y cómo esta obra de separación es a la iglesia, que el varón vestido de lino trae una vara y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Y luego eso de los 42 meses es muy interesante, ¿no? Es escatológico.
De paso, la escuela historicista ha colocado los 42 meses del año 538, 1798, y en algunas cosas tienen razón, pero en este texto aquí es en el futuro, ¿verdad? Todavía está en el futuro. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, porque en Apocalipsis capítulo 7 también tenemos otra señalización, otra señal. Después de esto miré a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y eso está en perfecta consonancia con lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que Ezequiel 9, Apocalipsis 11, Apocalipsis 7 y Primera de Pedro 4 están en armonía, ¿cierto? Están en armonía. Noten lo que dice la sierva del Señor. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Está hablando corporativamente. Será juzgada de acuerdo a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Eventos de los últimos días, página 61. Testimonios tomo 1 para la iglesia, página 527. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella. Se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y a los amadores del mundo. Son declaraciones extraordinarias, son declaraciones muy solemnes, muy importantes para cada uno de nosotros. Ahora hablemos un poco en cuanto al varón vestido de lino. Ya dijimos que era el vestido del sumo sacerdote en el día de la expiación. Por eso, entonces tiene una conexión directa con el tiempo del fin, ¿verdad? Ezequiel hace una conexión directa con el tiempo del fin porque es el varón vestido de lino. Y lo tercero es que ese varón vestido de lino, el propósito era colocar una señal, colocar una marca, ¿verdad? Colocar una marca en la frente de ciertas personas, ¿cierto? Que él iba a marcar. Ahora, ustedes recuerdan que cuando en la noche de Pascua, antes de la Pascua, cuando Israel estaba en Egipto, el Señor mandó a colocar una marca sobre los postes, ¿cierto? Y esa marca era ¿qué? Era la sangre, ¿cierto? Era la sangre que se colocaba en los dinteles de la puerta para que el ángel destructor no pasara por ahí. Y era la señal que había colocado para que el ángel destructor no hiciera la obra que más adelante nos dice Ezequiel. Qué cosas tan terribles que tenemos que estudiar a veces de la Biblia, ¿no? No quisiéramos estudiarlas. Toda la familia tenía que estar dentro de la casa, toda la familia. Y aparte de colocar la sangre sobre los dinteles, ellos tenían que hacer otros preparativos, pero sobre todo, la familia toda tenía que comerse
completamente el cordero. El cordero tenía que ser comido completamente, ¿no, hermana Clelia? Si un cordero era mucho para una familia, entonces 2 familias se reunían, estaban dentro de la casa, protegidos por la señal, pero debían comer el cordero. Ahora, ¿qué significa comer el cordero? ¿Qué creen ustedes que significa comer el cordero? Comer el cordero es vestirse con el vestido de la justicia de Cristo, ¿cierto? Es que la señal que Dios tiene para nosotros, que es su sangre, que la coloca en nuestra frente, esa señal, comer el cordero significa estar imbuidos de la vida y del carácter de Jesucristo mismo. Es reflejar el carácter de Cristo, es vivir su vida. Y solamente a esos es que el varón vestido de lino les coloca una señal. Ahora, es muy interesante que la palabra señal en hebreo es tau, y tau es la última letra del alfabeto. Es la última letra. Un sello siempre se coloca al final de un documento, ¿no es verdad? La firma se coloca al final de un documento. Entonces la señal se coloca al final, es un sello. Entonces, podemos decir que la señal es un sello, y es el sello del que ya leímos de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, que el Señor necesita colocar un sello en cada una de las frentes de sus hijos antes de que los vientos sean soltados, ¿verdad? Los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Y entonces el otro ángel dijo, no, suelte los vientos hasta que hayamos colocado una señal, una marca, hasta que hayamos sellado a los siervos de vuestro Dios en sus frentes. El sábado pasado el pastor Eladio hizo, en el estudio que tuvimos en la tarde sobre profecía, hizo una comparación que me llamó mucho la atención y que yo quiero compartirla con ustedes. Él dijo, por ejemplo, que hubo un profeta para 7 en el tiempo de Noé. Obviamente Noé fue un profeta para su familia, pero también fue un profeta para el mundo en general. Así que hubo un profeta para 7, pero el remanente fueron 8, ¿verdad? El remanente del tiempo de antediluviano fueron 8. Ok, muy bien. En el tiempo de Elías hubo un profeta para 7,000. Hubo un profeta para todo el pueblo, pero realmente el remanente fueron 7,000. Y en ese tiempo, por lo menos Israel tenía unos 5 o 6 millones de habitantes, por lo menos. Estuve haciendo la cuenta, así que para el tiempo del profeta Ezequiel hubo un fiel por cada 850 israelitas. Si son unos 6 millones. Un fiel por 850 israelitas. A ver si me explico. Aquí hay 850 israelitas, pero solamente había un fiel. 8 en el mundo antediluviano, 7,000 en el tiempo de Elías, 1 por cada 850. Y en el tiempo del fin, decía el pastor Eladio, hay 144,000 profetas para el tiempo del fin. Y como eso lo estamos aplicando dentro de la iglesia adventista, ¿cierto? Porque en los 144,000 algunos dicen es un número simbólico, pero esto muy discutible, ¿verdad? Si dividimos 20 millones de adventistas por 144,000, significa que hay un fiel por cada 150 adventistas. Bueno, no está muy fuera no es descabellado pensar que el 144,000 sea un número literal, porque lo fue en el tiempo de Elías, ¿verdad? 1 por 850 aproximadamente, ahora 1 por 150, no está mal. Pero sobre los 144,000, dice la Escritura, es que el Señor coloca su sello. Ahora, ¿a quién le colocaban el sello en Ezequiel, capítulo 9?
Ustedes lo han leído, a los que gimen y qué, y claman por las abominaciones. Vamos a leerlo, abran su Biblia nuevamente, en Ezequiel capítulo 9. Dice, y le dijo Jehová, versículo 4, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Lo primero que me llama la atención es que estos personajes que estaban gimiendo y clamando no eran neutros, no eran personas que dejaban pasar las cosas y que no les interesaba, sino que estaban con una actitud de gemir y clamar. Ahora, la palabra gemir es del latín gemere y del griego estenazo, y significa gemir con un sentimiento interno inexpresado de dolor. Es un profundo sentimiento de dolor. Se gime cuando se expresa profunda angustia o dolor. Y la sierva del Señor dice que a estas personas se lo representa como agonizando, suspirando y llorando. Los que gemían estaban agonizando de dolor, de tristeza, de angustia por lo que estaba sucediendo dentro del pueblo de Dios. Romanos nos ayuda a aclarar un poquito el concepto de gemir de la Escritura, y vamos a ir a Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8 y los versículos 18 al 23. Es muy interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La tierra gime bajo la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es muy interesante que el Espíritu ve nuestra condición. El Espíritu ve lo que pasa entre nosotros. Y el Espíritu Santo gime. Así como los sellados del capítulo 9 de Ezequiel estaban gimiendo. Segundo de Corintios 5, 1 al 4, es otro texto que nos aclara este concepto de gemir. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea que también el cristiano, en el proceso de la vida cristiana, de repente cuando se da cuenta que todavía no está a la altura de lo que el Señor nos pide, hay una emoción muy profunda de preocupación. Y pedimos entonces, tenemos que pedir al Señor esa ayuda para que realmente esa señal que Él ha prometido colocar en cada uno de nosotros sea realizada. La sierva del Señor en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 333, dice, nótese esto con cuidado. Dice ella, nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad
desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Okay. Nótese con cuidado, dice la sierva del Señor, los que reciban la marca pura de la verdad. O sea, nosotros tenemos primero que recibir la marca pura de la verdad. Eso significa que el Señor, no sea que estemos creyendo algo que no es verdad, como verdad, ¿cierto? Porque los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada por ellos, por el poder del Espíritu Santo, y representada por el sello del hombre vestido de lino, o sea que el sello que el Señor quiere colocar en su frente hoy es el sello de la verdad. Dice, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. La hermana Guay está reconociendo que, y está diciendo que en la iglesia existen y hay abominaciones. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 65 y la página 68 a la 71. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Difícil, ¿no? Difícil. Yo sé que en el mundo cristiano hoy y hay corrientes fuertes que dicen que todos van a ser salvos, ¿cierto? Hasta Satanás va a ser salvo por el amor de Dios y la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan infinita que va a salvar a Satanás. Pero no es lo que dice la palabra del Señor ahí en Ezequiel. La Biblia dice, el Señor, Ezequiel vio esa visión y Ezequiel vio que venían los verdugos para destruir y ellos estaban encargados de hacerlo, y el varón vestido de lino era quien colocaba esa marca en la frente de los que gemían y clamaban. Dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Bueno, algunos dirán, estamos perdidos. La hermana White dice que no debiéramos desesperarnos porque hay suficiente ayuda para eso. Dice, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Muy bien, hablamos de gemir. Ahora, ¿qué es clamar? Clamar es gritar, es llamar. Isaías 51, 8:1 creo que nos dice, clama a voz en cuello, no te detengas, clama, o sea, a voz en cuello, eso es clamar. Quizás por la angustia que tenían allí los que iban a ser sellados, estaban viendo la problemática que existía. La sierva del Señor dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335, el verdadero pueblo de Dios que toma pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000. Nuevamente aquí la hermana Juárez está diciendo en el tiempo del sellamiento de los 144,000, que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Complicado, ¿no? Está como pesado hoy el tema, ¿no? Luego Ezequiel dice que comenzaron pues por los varones. Ezequiel 9:8. Vamos a leer. Dice, eso que no leí los versículos anteriores. Y a los otros dijo, vamos a leerlo en el versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Mis hermanos, esto se cumplió literalmente en el tiempo de Israel, ¿cierto? Los babilonios vinieron y destruyeron a Jerusalén. Arruinaron el templo, arruinaron la ciudad, arruinaron todo.
se cumplió literalmente. Se cumplió literalmente. Entonces, el profeta Ezequiel de repente ve que los juicios se estaban realizando y que no estaba quedando ninguno, e inmediatamente dijo lo siguiente. Dice, aconteció, versículo 8, que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Ah, Señor Jehová, estoy quedando ya solo, ¿vas a destruir todo el remanente? Dos veces el profeta dice eso, en el versículo 8, capítulo 9, y en el versículo 11, el capítulo 13, nuevamente dice, ¿vas a destruir a todo el remanente? Así era la situación de complicada dentro del pueblo de Dios, que al parecer no iba a quedar prácticamente ninguno. Qué angustia y qué dolor para el profeta. Las 10 tribus ya habían sido llevadas en cautiverio en el año 723 y 722. Y un número considerable de israelitas habían sido trasladados a Babilonia en el año 605. Por allá estaba Daniel y Ezequiel, ¿cierto? Y especialmente en el 597. Y la naturaleza y la magnitud del pecado de Israel ameritaban y justificaban el castigo que el Señor estaba dando. El Señor es justo, ¿verdad? Decimos que Dios es justo. Dios no hace nada mayor, no castiga más de lo que Él debe hacer, porque Él es justo. Él es justo. El comentario bíblico adventista, tomo 4, dice, estas escenas volverán a verse en los últimos días. Entonces también el juicio habrá de comenzar por la casa de Dios, con aquellos a quienes Dios ha dado gran luz y que han sido los guardianes espirituales del pueblo, pero han traicionado su cometido. Estos pastores infieles serán primero maltratados por los que han sido engañados por ellos, primero escritos, página 282. Más tarde perecerán en la destrucción general que precede y acompaña a la segunda venida de Cristo. Hasta aquí toda frustración, ¿no? Yo los veo a ustedes con las caras muy tristes, están con las caras muy largas. Este asunto está bastante complicado. Pero el capítulo 9 no termina para que nosotros quedemos frustrados. Termina de una manera positiva y gloriosa. Porque el capítulo 9 de Ezequiel está, lo central del capítulo 9 de Ezequiel es el varón vestido de lino. Es el Señor Jesús, ¿cierto? Esto que quiere sellar a su pueblo. Que quiere sellar a su pueblo. En el capítulo 9 de Ezequiel lo que vemos es a un varón vestido de lino que está colocando su sello sobre los hijos fieles de Dios. Y Jesús, mis hermanos, promete completar la tarea de sellarnos. La palabra del Señor dice que el que comenzó la obra en nosotros, Él la quiere terminar. Y en el versículo 11 del capítulo 9 dice, y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Y saben, mis hermanos, nuestro gran sumo sacerdote, que está en este momento en el santuario celestial, con el tintero en su cintura, está en la tarea de señalar o de sellar a su pueblo. Está en la tarea de señalarlo, de sellarlo a usted y a mí, si nosotros se lo permitimos y hacemos su voluntad. El sello o el señalamiento o la marca es un sello, un señalamiento y una marca de protección. Es una marca de protección. Es una marca de protección. Y el Señor nos concede ahora la oportunidad, si se lo permitimos, de completar la obra en nosotros. Pablo escribió a los hebreos,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La sierva del Señor dice que Cristo anhela o espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. O sea que Cristo está con un deseo ardiente por colocar el sello y la marca sobre usted. Él anhela eso. Él anhela esa marca de la justicia de Cristo, esa marca de la sangre de Cristo, esa marca del carácter de Cristo. Él la quiere colocar sobre cada uno de nosotros, a los que anhelan realmente recibir esa marca. Él quiere protegernos en el tiempo que está delante de nosotros. Él quiere colocar su sello de protección. Y Él lo anhela vehementemente. La pregunta es, yo quiero esa marca, yo quiero ese sello, yo quiero esa señal, yo quiero recibir del Señor que el varón vestido de lino venga a mí y coloque su marca. ¿Cuántos de los que están aquí presentes quieren decirle al Señor, Señor, por favor, yo quiero esa marca? Antes de que los vientos que están por soplar, estamos viendo el mundo, ¿verdad? Estamos viendo lo que está pasando, ¿verdad? Los líderes mundiales están perplejos, están jugando un juego supremamente peligroso, pero el Señor quiere que usted y yo tengamos ese sello de protección. Que el Señor les bendiga y que ya ustedes han levantado sus manos diciéndole al Señor, Señor, completa esa obra, séllanos totalmente. Que el Señor esté con cada uno de nosotros.